Sean hermanos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. El tema que vamos a abordar es un tema muy, muy bonito y habiendo ya hecho una oración pidiéndole a Dios que Él sea el que nos ayude en la meditación de este tema, pues vamos a iniciarlo. El tema lleva por título ¿Por qué la Biblia dice que somos piedras? Nuevamente lo repito. El tema es ¿por qué la Biblia dice que somos piedras? Y generalmente, pues hay ocasiones que a alguien cuando tiene dificultad para aprender alguna cosa, pues, pues en una forma un poco despectiva, quizá en forma de ofensa, pues le decimos o se menciona eh, comúnmente como una persona que como no se le pega nada, como su forma de pensar es muy dura, se le dice, pues eres una piedra. Pero la Biblia no utiliza este término de esa manera en lo que vamos a ver. Claro que sí hay textos en donde una persona, por la dureza de su corazón, se dice que su corazón es como piedra. Pero vamos a iniciar mencionando que en la Biblia descubrimos muchos usos de las piedras. Por ejemplo, las piedras se utilizan para construir casas. Y voy a ir citando de una vez algunos pasajes para que no solamente las mencionemos, sino tengamos a la mano la escritura. Dice Amós capítulo 5, versículo 11. Por tanto, pues que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo. Edificasteis casas de sillares. En otras versiones dice casa de piedra. Entonces las piedras pues se utilizaban para construir casas. También vemos que se utilizaban, por ejemplo, para cubrir pozos, sobre todo pozos que pues estaban en medio de una zona árida y para que el agua de ese pozo no se contaminara, pues entonces se le ponía una piedra grande, sobre la boca del pozo. Pues este ejemplo lo podemos ver en el libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 29, versículo 7. Y él dijo, he aquí el día es aún grande, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e idlas a apacentar. Le dice estas palabras, se las dice Jacob a, a Rachel, que era una pastora. Y dice el versículo 8, y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los ganados y remuevan la piedra de sobre la boca del pozo. Perdón, estas palabras se las dice este Jacob a los que se habían acercado ahí al pozo, ¿verdad? A Rachel aún, aún no tenía ese contacto con él. Y entonces vemos aquí que se dice que ponían una piedra grande sobre el pozo.
es decir, servía como una especie de tapa. Y podemos imaginarnos que las piedras, pues, no eran pequeñas. También las piedras se llegaron a utilizar para cubrir sepulcros, como fue de, el caso del sepulcro donde estuvo Lázaro y del sepulcro de Cristo Jesús. No voy a citar los pasajes, pero estas piedras pues también servían para cubrir algún sepulcro y eran piedras bastante grandes que los tenían que mover entre varias personas. También las piedras pues fueron utilizadas para hacer alguna especie de monumento que recordara algo, como cuando el pueblo de Israel atravesó el río Jordán y se puso un, un montón de piedras en medio del río Jordán como memoria de aquel cruce. También las piedras, vamos a ver a lo largo del tema, que se utilizaron como objetos de adoración para hacer ídolos. También las piedras se llegaron a utilizar como armas. Vamos a ver este pasaje, dice el libro de Jueces, capítulo 20, dice el versículo 16. Ya estuvimos mencionando varios usos de las piedras y dice este versículo, Jueces 20:16. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran ambidextros, es decir, podían utilizar de la misma forma su mano derecha que la izquierda, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Entonces, pues había algunos que utilizaban las piedras y la honda como un arma de guerra. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, hablando de piedras pues más grandes, Segunda de Crónicas 26 dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas por industria de ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas, grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque se ayudó maravillosamente hasta hacerse fuerte. Habla de un rey que hizo máquinas para aventar piedras grandes. Bueno, entonces hemos estado ya hablando de varios usos. También las piedras llegaron a utilizarse como una herramienta para castigar a alguien, sobre todo cuando la persona merecía la muerte, pues era apedreada. Entonces, con las piedras se le causaba la muerte a alguien. También las piedras llegaron a utilizarse como un objeto sobre el cual se pudiera escribir. Vemos el caso de las tablas de piedra sobre las cuales escribió Dios y que en la segunda vez que subió Moisés al monte a estar 40 días con Dios, Dios escribe sobre las tablas que en esta ocasión Moisés preparó. No así como las primeras tablas que había Dios dado a Moisés. No, estoy refiriéndome a las segundas tablas en las cuales escribió Dios. Bueno, pues las piedras son materiales sólidos que
forman la estructura principal de la corteza terrestre y que por su brillo, belleza, dureza, color y hasta su forma, pues se distinguen de otra materia. Para nosotros es una materia que no tiene vida, las piedras. Y por su tamaño hay ocasiones que a una piedra, pues eh, la diferenciamos de una roca y consideramos que la roca, si nosotros la trituramos o la partimos, da lugar a piedras, en donde nada más hacemos diferencia por el tamaño. En la Biblia se habla de piedras, se habla de rocas, se habla de peñas. ¿Por qué se habla de esta materia que en general, pues nosotros eh, sabemos que está compuesta de minerales y que pues en ocasiones apelmaza diferentes componentes? ¿Por qué Dios toma las piedras para enseñarnos algo? En la Biblia, la, las piedras sirven para representar, y aunque ahorita no se los he comprobado, pero es para que el tema, pues, desde este momento tenga un enfoque. Las piedras pueden representar a seres, ya sea ángeles, ya sea al mismo Cristo, ya sea a hombres. Las piedras pueden representar palabras y también pueden representar un conocimiento. Todo esto pueden representar las piedras. La palabra piedra viene del latín petra, que quiere decir piedra, o del griego petros, que quiere decir también piedra. Por eso hay algunas palabras que han llegado hasta nuestros días que tienen estas raíces de petra y petros. Por ejemplo, la palabra petróleo. La palabra petróleo la podemos dividir en petro, que viene de la raíz griega eh, piedra, y óleo, que quiere decir aceite, aceite. Entonces, el petróleo, pues es aceite de piedra, es lo que quiere decir. Hay otras palabras, como por ejemplo la palabra pedernal, que se refiere a una piedra que origina chispas. Y en nuestro uso diario de nuestra vida, pues tenemos la piedra de un molcajete, la piedra para limpiar, que utilizan para limpiar algún traste, la piedra pómez, que es una piedra porosa, eh, y muchos otros, ¿verdad? Obviamente hay piedras que por su tamaño, sus características son piedras valiosas. Por ejemplo, el mármol es una piedra pues muy valiosa y apreciada para el hombre. Un bloque de mármol, eh, imagínense ustedes más o menos como de unos 2 metros por 2 metros por 2 metros, un bloque de mármol, eh, pues anda costando entre 80,000 y 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, a piedras grandes también se les considera piedras de grande valor cuando tienen ciertas características. Por ejemplo, también una piedra de granito. Hay piedras que se consideran piedras preciosas y que tienen pues un brillo, una belleza muy especial, como son el diamante, la esmeralda, el rubí y el zafiro, piedras que hasta en su color se distinguen, el zafiro azul
aunque hay de estos colores, pero en su mayoría se distinguen los zafiros azules, los rubíes rojos, las esmeraldas verdes, el diamante, pues, transparente, ¿verdad? Pues la Biblia utiliza esta materia para darnos a entender muchas cosas muy hermosas que este tema eh, nos va, nos va a dejar. Iniciemos por ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Decíamos que las piedras para nosotros es materia muerta, no tiene vida ni movimiento. Y dice Primera de Pedro 2, versículo 5: Vosotros también, como piedras, y vean que no dice muertas, dice piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces, a los que le está hablando, a los que les enviada esta carta, a los que formaban parte de la iglesia, dice en el capítulo 1, versículo 1, que esta carta, Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Le está hablando a la iglesia. Y a la iglesia, el apóstol Pedro les dice, ustedes son piedras vivas. Y vean que aquí el término no lo hace en forma despectiva, no lo hace para decir que no entienden o que son duros de corazón, no. Les está diciendo que ellos se comportan como unas piedras vivas porque están vivos, pero que son utilizados, dice aquí, para edificar una casa. Entonces a la iglesia se le dice que sus miembros son piedras, piedras con los cuales se va a edificar. Ya dijimos que uno de los usos de las piedras en la Biblia era para edificar casas. Vamos a otro pasaje, libro de Job, capítulo 5, y tener estos conceptos nos ayuda a entender otras partes de la Biblia. Job, capítulo 5, versículo 23. Dice así: Pues con las piedras del campo tendrás tu concierto, y las bestias del campo te serán pacíficas. Y sabrás que hay paz en tu tienda, y visitarás tu morada, y no pecarás. Dice aquí que alguien va a hacer concierto. Concierto es alianza, pacto con piedras. Y cualquiera diría, ¿cómo? ¿Se puede hacer un pacto con piedras? ¿Con piedras materiales? No, es que no se refiere a las piedras materiales. Aquí se le nombra piedras a unos seres que vamos a ver a quién se refiere. Dice el libro de Lucas, capítulo 19. Estos pasajes se van a ir entendiendo mejor durante la exposición. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 40. Voy a leer desde el 38. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Esto decían cuando Cristo Jesús, pues entró en Jerusalén sentado en un pollino, cumpliendo una profecía que estaba en el Antiguo Testamento. Entra Cristo Jesús en Jerusalén y la gente empieza a aclamarlo. Y entre ellos, entre estas aclamaciones, dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Eso decían.
Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, le dicen a Cristo, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él, versículo 40, respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Se refería a Cristo a que las piedras que hay en la tierra, materiales, iban a clamar. Clamar es llamar. ¿Iban a hablar? No, no se refiere a algo material. La palabra piedra en la Biblia va a hacer referencia a los creyentes, ¿sí? Y vamos a ir viendo por qué se les llama de esta manera, por qué Cristo Jesús le llama de esta manera, por qué se dice que Dios va a hacer concierto con las piedras, por qué se dice a la iglesia que es piedra viva, piedras vivas, y dice el libro de Mateo capítulo 3, versículo 9, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo, les dijo Cristo Jesús a los judíos, que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A quién se refería? ¿A quién estaba diciéndoles piedras? Y como les digo, las frases que utiliza la Biblia no las utiliza en una forma despectiva. Cuando a alguien se le dice, es que eres muy piedra, es que tú no entiendes, es que de esa manera no se está utilizando en la Biblia el término, ¿sí? Pero para entender por qué se utiliza de esta manera este término, tenemos que recurrir a pasajes en donde nos habla de una piedra. Aquí vimos que se utiliza en forma plural, pero para entender por qué se utiliza en forma plural, vamos a ir a ejemplos de, de, de algo que nos habla de una piedra en forma singular. Vamos a empezar por ir al libro de Josué, capítulo 24, versículo 26. Josué fue el que quedó eh, en lugar de Moisés cuando Moisés murió y Josué tomó la dirección, el liderazgo en el pueblo de Israel para introducirlos en la tierra prometida. Y dice Josué capítulo 24 versículo 26. Y escribió Josué estas palabras. ¿Cuáles palabras? Vamos al versículo anterior. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y púsole ordenanzas y leyes en Sichem. Entonces estaban reunidos en Sichem. Sichem es un lugar que queda en medio de el monte Ebal, ¿sí? Y el monte Gerizim. Y dice aquí, versículo 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que estaba junto al santuario de Jehová. El tabernáculo en ese entonces estaba allá en Sichem. Sichem era, pues, parte eh, de la tierra que le fue dada a Josué en la tierra prometida. eh, y ahí dice que junto al tabernáculo, pues pone una piedra grande. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra será entre nosotros, dice, por testigo. ¿Cómo es posible que algo material pueda ser por testigo de algo? Y dice el versículo 24.
la cual, refiriéndose a la piedra, dice, ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con nosotros. Pues, ¿será pues testigo contra nosotros? Porque no mintáis contra vuestro Dios. Aquel día, el pueblo de Israel se comprometió a seguir los mandamientos de Dios. Y dice que Josué tomó una piedra y esa piedra oyó. Cualquiera diría, ¿cómo es posible que una piedra oiga? No, pues esto no está bien. Yo nunca he visto que una piedra tenga oídos. Dice el libro de Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Está hablando de una piedra. Estoy leyendo Zacarías 3, versículo 9. A lo mejor dije otro pasaje. Zacarías 3, 9. Lo voy a volver a leer. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Entonces, este pasaje nos habla de una piedra que tiene 7 ojos. Josué nos habla de una piedra que eh, iba a escuchar. Y todavía en el libro de Génesis, capítulo 28, dice así, Génesis 28, versículo 11. Y encontró con un lugar este Jacob y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar. Entonces, hay piedras en aquel lugar, pero él escogió una y esa fue donde él reclinó su cabeza. Después de despertar, dice el versículo 18, tuvo un sueño él, un sueño en donde se le revelaba eh, una de las funciones que tiene Cristo Jesús, que es unir el cielo y la tierra, ser un mediador, pero ahorita no lo vamos a tocar. Si les interesa, continúen en sus casas la lectura. Y dice Génesis 28, versículo 18. Y levantóse Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. ¿Cómo se llamaba aquel lugar? Betel. ¿Qué quiere decir la palabra Betel? La palabra Bet quiere decir casa y él quiere decir Dios. Es casa de Dios. ¿Y qué puso? Puso el fundamento de esa casa de Dios. Dice, esta piedra, dice por título, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar. Y si ustedes percataron, en el versículo 18, dice, y derramó aceite encima de ella. Quiere decir que esa piedra fue ungida. Ya tenemos varias características de una piedra muy especial.
Esta piedra dice que fue ungida, hay una piedra que dice que escucha, hay una piedra que tiene 7 ojos. Entonces, eh, vamos a otro pasaje que nos habla de una piedra, ¿sí? De la que sale agua. Dice el libro de Isaías 28, versículo 21. Isaías 28, mm, no es el 21. Eh, Voy a leer el versículo 16. Dice así, por tanto, he aquí, por tanto el Señor Jehová dice, he aquí yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio. ¿Qué decíamos? Que las piedras grandes, las piedras fuertes, pues son de gran valor. Dice, de cimiento, estable. El que creyere, no se apresure. Entonces se habla de una piedra que iba a ser escogida para ser esquina, para ser cimiento y para darle estabilidad a algo. Muy parecido a lo que allá con Jacob se dio, que esa piedra iba a ser el fundamento de la casa de Dios. Pues esta piedra, para ver sus características, ya vimos que tiene 7 ojos, escucha, eh, también vimos que es escogida como un cimiento, un fundamento, a quien apuntaba. Dice así en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Bueno, antes quiero aclarar un poquito algo. El día de hoy, este tema, a diferencia de los otros que hemos visto, es un tema un poquito más difícil, pero que la forma de transmitir la enseñanza es muy simple. Así es que, pues este tema es una combinación entre algo muy simple, una forma de enseñar de Dios muy simple para el hombre, porque estamos acostumbrados a conocer el concepto de piedra, a qué se refiere y los usos que tiene, y representaciones eh, que son, pues, en ocasiones difíciles de entender. Dice 1 Corintios 10, versículo 3. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Está hablando del pueblo de Israel y recordando que todos habían comido maná, una comida que Dios les mandó del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿Y la piedra quién era? Cristo. Entonces aquella piedra que tenía 7 ojos, aquella piedra que oía, aquella piedra de la cual Dios había sacado en el desierto agua para que bebieran, todas esas piedras que fueron tomadas eran una figura y representación de Cristo. Y así como en aquellos momentos se hablaba de una piedra que tenía 7 ojos, vamos al libro de Apocalipsis. Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. La palabra inmolado, inmolar quiere decir dar muerte, es decir, un cordero que había sido sacrificado, dice, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Entonces esa piedra, que es figura de Cristo, sabemos ahora por qué tenía 7 ojos, porque estaba representando que esa piedra, que es Cristo Jesús, iba a tener los 7 espíritus de Dios. Eso se habla en el libro de Isaías. Entonces Cristo en la Biblia está representado como una piedra. Y dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, es decir, otro cimiento, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿de qué es cimiento Cristo Jesús? Pues ya lo vimos allá en el libro de Génesis 28, de la casa de Dios. ¿Y la casa de Dios? ¿Qué es la casa de Dios? Dice el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces, Cristo Jesús es el fundamento, es el cimiento, es esa piedra angular que le va a dar firmeza a la casa de Dios, que es la iglesia. Y aquí vamos a hablar un poquito acerca del concepto de iglesia. Iglesia, la palabra iglesia quiere decir asamblea o congregación, ¿sí? Es decir, cuando se, se reúnen varias personas, a eso se le llama una asamblea, y de ahí viene la palabra iglesia, que viene la palabra eclesia, que quiere decir asamblea. Bueno, entonces iglesia no es un edificio físico, eso no es iglesia. Muchas ocasiones se le llama iglesia porque al lugar se le llama así por su contenido. Voy a poner un ejemplo. Hay ocasiones que decimos, dame un vaso de agua. En realidad, el vaso no es de agua. El vaso es de vidrio, pero contiene agua. Pues hay ocasiones que al lugar en donde se llevan a cabo estas reuniones o asambleas se le da también el nombre de iglesia. Pero en primera instancia, la palabra iglesia hace referencia a los congregantes. Para entender un poquito por qué la congregación, la iglesia, es casa de Dios o el templo de Dios, tenemos que recurrir al libro de Juan. Templo es un lugar de adoración a Dios, si es templo de Dios, ¿verdad? Dice Juan, capítulo, capítulo 3, capítulo 2, versículo 16. Cristo Jesús entra en el templo, y voy a leer desde el 15 para tener un poquito de contexto. Y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo. Aquí no quiere decir que Cristo Jesús agarró unas cuerdas y empezó a pegarles a los demás. No, dice que con las cuerdas él hizo un azote. ¿Sí? Es decir, cuando uno azota una cuerda, ¿sí? Pues se oye un sonido fuerte. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo. No pensemos que Cristo Jesús era alguien violento que agarró las cuerdas y empezó a pegarles a los demás. No, eso se ha distorsionado en ocasiones cuando se leen estos pasajes. Dice, y hecho un azote de cuerdas, echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Porque entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me comió.
Y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Sabemos que este templo al que Cristo Jesús, el que Cristo Jesús conoció cuando estuvo aquí en la tierra, fue un templo construido en la época de Zorobabel y que fue hermoseado por Herodes desde el año 20 antes de la era común hasta este año, que era el año 26. Entonces, dice, en 46 años, ellos refiriéndose a lo que lo había hermoseado Herodes, dice, este templo pues se ha construido y tú dices que en 3 días, que si nosotros lo destruimos, en 3 días lo levantas. Ellos vieron la parte material y generalmente es lo que ven todos. Cuando se habla de templo, de iglesia, lo que se dice es la parte material, pero no, dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de qué? De su cuerpo. Entonces Cristo Jesús era un templo de Dios. Dios habitaba en él, Dios estaba en él, Dios moraba en él. Y hay un pasaje, eh, se los, se los voy a dar, en donde Cristo Jesús, ¿sí? Dice o declara que el Padre estaba en él, ¿sí? Dice, el Padre que está en mí, Él hace todas las cosas que ustedes ven que yo hago. Dice Juan 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Entonces, Cristo Jesús es un templo, ¿sí? Es un templo. Y Él es encargado de ser la piedra angular, el soporte de la iglesia. La iglesia es el conjunto de creyentes que van a formar parte de esa casa de Dios. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Así como Dios puede morar en Cristo Jesús y lo menciona Cristo, dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y se lo dice a la iglesia, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo debe de ser? Santo. Por eso al creyente se le pide, la palabra santo quiere decir apartado del mal. ¿Sí? Es lo que quiere decir santo. Santo quiere decir apartado del mal. Entonces al creyente se le pide que se aparte del mal porque en él va a morar alguien que es bueno, alguien que es santo. ¿Sí? Por eso se dice que el templo debe de ser santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces nosotros también somos invitados a formar parte, ¿verdad? De esa casa de Dios, de ese templo, ¿sí? Bueno, pero, ¿qué tiene que ver esta parte con las piedras? Para entenderlo, eh, tenemos que ir a cuando se construyó el templo de Salomón. Dice Primera de Reyes capítulo 5. Primera de Reyes 5 dice el versículo 17. Y mandó el rey
que trajesen grandes piedras, piedras de precio, para los cimientos de la casa y piedras labradas. Entonces, el templo que iba a construir Salomón dice que iba a construirlo de grandes piedras. Piedras de precio, pues sí, porque una piedra grande, labrada, pues no es una piedra que no cueste, es una piedra que tiene gran valor y se le llama piedra preciosa. Hay veces que estamos acostumbrados a pensar que las piedras preciosas solamente son chiquititas. No, una piedra labrada de gran valor, de gran tamaño y con características de dureza, brillo, a lo mejor la textura que le dan quien la labra, pues eso lo hace una piedra de gran valor. Dice en 1 Reyes 6, versículo 7, y la casa, aquí se le llama la casa de Dios que estaba construyendo Salomón, que es una figura de Cristo, dice, y la casa, cuando se edificó, fabricaronla de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Quiere decir que cuando se estaba construyendo el templo, no se labraban las piedras ahí, se traían y ahí se les daba forma. Las piedras, hermanos, pues tienen formas caprichosas. No encontramos piedras que tengan así sus bordes eh, muy bien afiladitos o que tengan la forma que nosotros en ocasiones necesitamos para la construcción. Entonces se tenían que labrar y se labraron a martillo en otro lugar y después ya labradas, con ellas se iba ensamblando el templo. Dice en el libro de Primera de Reyes 7, versículo 11, versículo 10. Salomón, fíjense cómo construía, dice, el cimiento era de piedras de precio, de piedras grandes, de piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos. Está hablando de, de su casa, ¿verdad? Sí, de su casa. Bueno, pues, ¿qué quiere decir que el templo se construyó con piedras grandes de precio labradas? Es que ahí hay una figura. Si las piedras se labran con martillo, dice el libro de Jeremías, capítulo 22, ¿qué representa el martillo? Y ahora sí vamos a entender por qué nosotros somos piedras, que si queremos formar parte de ese templo, debemos de ser, pues, labrados. Dice Jeremías, capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Nosotros, hermanos, pues necesitamos ser martillados con la palabra de Dios. Se nos debe de dar forma con la palabra de Dios para que podamos ser utilizados como una piedra que forme parte de ese edificio. ¿Sí? Esto es algo muy bonito, ¿verdad? Y si nosotros vamos a formar parte de esa casa, bueno, pues nuestro fundamento, nuestro soporte debe de estar en esa piedra que representa a nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera leer un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 9. Ya leímos Isaías, pero el apóstol Pablo en Romanos lo vuelve a mencionar. Dice Romanos 9, versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado.
Cuando Cristo Jesús vino, los que se dedicaban a edificar ese templo, es decir, se les encargó a un sacerdocio, a un grupo de personas que se les enseñó la ley, pues ellos rechazaron a Cristo Jesús. Ellos que estaban edificando el templo de Dios, que pues viene siendo eh, los creyentes en él, pues desecharon a Cristo. Y dice Cristo Jesús en Lucas capítulo 20, versículo 17. Mas él mirándolos, dice, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores se refiere a los responsables de enseñar en el pueblo de Israel, esta fue por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere le desmenuzará. Entonces, fíjense que Cristo Jesús les vino a decir que Él era esa piedra, ¿sí? Y que era reprobada de aquellos que deberían de seguir construyendo. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Dice Pablo, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este, hablando de Cristo Jesús, es la piedra reprobada de vosotros, y ahí está claro, los edificadores. Entonces, cuando Cristo decía que los edificadores habían rechazado a una piedra que es el fundamento y que le escogió el mismo Dios, dice, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Cristo Jesús era el ungido, aquella piedra en representación de Cristo Jesús para ser fundamento de la iglesia que tenía que ser ungida. Por eso se le derramó aceite. Entonces, Cristo Jesús se le encarga edificar esa iglesia, es decir, ese templo de Dios que es un conjunto de creyentes y que cada creyente es una piedra, ¿sí? Y esa piedra, pues, es una partecita de todo ese conjunto de creyentes que se llama iglesia o cuerpo de Cristo en la Biblia, el templo de Dios. Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Ahora sí entendemos por qué el creyente es una piedra, pero sí, somos piedras a veces, como dicen por ahí, en bruto, ¿verdad? Tenemos que ser pulidas, tenemos que ser martilladas, tenemos que ser labradas para poder formar parte del templo de Dios. Y ahora sí entendemos a quién se le encargó el edificar esa casa, a Cristo. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Y dice Apocalipsis 3, versículo 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. Entonces, ¿quieres tú ser columna en ese templo? Dice aquí, tienes que vencer. Y ya Pablo ha explicado que tenemos que vencer el mal con el bien. Dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Bueno, es que también a la iglesia en la Biblia se le conoce como esa ciudad en la cual Dios va a habitar. Y para que Dios habite en un ser, pues si habita en nosotros que somos
terrenos, cuando se resucite y se tenga un cuerpo diferente, pues podrá habitar de otra manera Dios, que es un ser, pues que también no es materia. Dice el libro de Apocalipsis 21, versículo 9. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas. Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré, dice, la esposa, mujer del Cordero. En la Biblia, la esposa, mujer del Cordero, sabiendo que Cristo es el Cordero, que fue sacrificado y que murió por las faltas de muchos, bueno, de todo el mundo, dice el libro de Juan, la esposa del Cordero es la iglesia. ¿Sí? Eso nos lo dice el libro de Efesios. Dice aquí, ven y te mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Y vean lo que le muestra. Y llevóme en espíritu a un gran y alto monte y me mostró, y aquí vean lo que le muestra, la grande ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Es decir, esta ciudad es la esposa. Así le dijo, ven, te voy a mostrar a la esposa del Cordero. Y lo que le muestra es esa ciudad descendiendo. Ya hablaremos en alguna otra ocasión de esta ciudad. Solamente voy a mencionar, dice el versículo 11, teniendo la claridad de Dios, esa ciudad, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, y resplandeciente como cristal. Versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. ¿Qué dijimos que era un fundamento? Algo fuerte, ¿verdad? Y las piedras con las que se construye esta ciudad son piedras preciosas, ¿sí? Y dice el versículo 19, los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, etcétera. Fíjense cómo esta ciudad está adornada, construida con piedras, que ya entendimos que esas piedras es el creyente. Entonces, por medio de, de algo que es un concepto que todos tenemos, que es una piedra, Dios nos está enseñando cómo el uso de una piedra se convierte en parte de la casa de Dios, de esa iglesia, y cómo debemos de ser martillados, labrados con la palabra de Dios, que es un martillo. Y cuando nosotros salimos de una vida de faltas, de errores, dice el Salmo 40. Salmo, capítulo 40, ya voy a ir terminando, ya el tiempo es cumplido. Dice el versículo 1, resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí y oyó mi clamor e hízome sacar de un lago de miseria. Así se compara nuestra condición antes de conocer de Dios. De lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y si entendemos, cuando alguien es puesto sobre esa peña, pues dijo Cristo Jesús, que aquel que es puesto sobre esa peña dice que va a ser quebrantado, ¿sí? No, no es el tema ahorita hablar de cómo se quebranta a alguien cuando es sacado de esa miseria, eh, pero es muy importante que nosotros distingamos que el uso de la palabra piedra para el creyente no es en forma despectiva, ¿sí? De hecho, solamente voy a
a citar este pasaje que está en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Con este voy a terminar, solamente para hacer ver que no solamente al hombre se le llama piedra, también a los ángeles. Dice Isaías capítulo 54, pero ellos tienen otras funciones. Dice el versículo 11, perdón, es Isaías, les dije Ezequiel 28, Ezequiel, perdón, Ezequiel 28. Isaías habla de otra cosa. Ezequiel 28, versículo 16. Hablando de Satanás, dice el versículo 14. Lo voy a leer desde el 14 para que tengamos un poquito de contexto. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio, dice, de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Quiere decir que a otros seres que estaban eh, en convivencia con este querubín, que es Satanás, bueno, antes de que fuera Satanás, de que hubiera en él maldad, dice que era un querubín cubridor que fue creado por Dios en condiciones pues muy, muy hermosas, dice que anduvo en medio de piedras de fuego. Estas piedras de fuego pues están representando a seres celestiales. Y fue Satanás desterrado bueno, la palabra destierro quizá aquí no se puede utilizar, más bien fue echado de esa condición de convivir con esos seres. Bueno, pues vamos a tener que dejar el estudio hasta este momento, ¿sí? Y hay muchos otros simbolismos acerca de las piedras en la Biblia, pero el que en esta noche nos ocupó es entender que Dios, con aquel que forma parte de su iglesia, de su templo, Dios va a hacer con él pacto. Por eso dice Job que Dios iba a hacer pacto con las piedras. Sí, con las piedras que van a formar parte de su templo. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la exposición. Yo espero que este tema sea de utilidad para los que lo escuchen y se interesen más por las figuras y representaciones que hay en la Biblia. Pues que tengan una bonita semana y sigan meditando cuando puedan la palabra de Dios, en la cual hay muchas enseñanzas. Que Dios les bendiga a todos. Paz a vosotros.